buenas noches, tal vez en algunos lugares ya. Bienvenidos al programa La Belleza de Amar. Recuerden que es un programa de orientación psicológica dirigida a la familia. Abordamos temas de matrimonio, de crianza de hijos, un poco de desarrollo personal también y de familia en general. Todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Tengo el agrado de acompañarles. Mi nombre es José Valdeón Valdivia. Soy psicoterapeuta de familia y de parejas. Y cada martes tratamos de abordar un tema específico que tenga que ver con la familia en general. Ya antes de empezar con el tema de hoy día, los invito a que puedan suscribirse a mi canal de YouTube. Pueden ubicarme ahí como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Así ponen ustedes en YouTube y va a salir mi programa, el programa La Belleza de Amar. Tenemos más de 150 videos de diversas charlas que hemos dado a nivel de Perú, como fuera también, entrevistas que me han hecho en algunos medios de comunicación, también van a poder ver ahí. Ya así que los invito ahí a que se suscriban y tengan acceso a las diversas charlas que hemos venido dando en estos años. Muy bien, el tema que hemos venido anunciando es los 5 rasgos inteligentes de las familias altamente saludables. En 1983, Stephen Covey escribió un libro que resultó ser un bestseller y seguramente algunos de ustedes lo han leído. Se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Gente altamente efectiva, que triunfa en la vida, digamos. Más adelante él escribió también algunos rasgos respecto a las familias altamente efectivas. No voy a basarme en ese libro, lo que les voy a compartir es totalmente diferente, desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Los temas que yo siempre abordo aquí no son desde una perspectiva de autoayuda personal como lo que escribe Stephen Covey, que creo que ayuda y es valioso, pero yo, como terapeuta que soy, lo abordo más desde la ciencia de la psicoterapia allí. Así que en ese sentido voy a compartir los 5 rasgos inteligentes de una familia altamente saludable. Es decir, no solamente tengo que ser una persona eficaz y saludable, sino que también debo serlo como familia, procurar que la familia a la que pertenezco, sobre todo si soy el padre, si soy la madre, si el esposo, la esposa, pues llevar adelante una familia altamente saludable. Mucho se habla de familias disfuncionales, de cuáles son los rasgos, las características de las familias disfuncionales. El prefijo dis significa discapacidad, significa que no funciona bien. Y entonces mucho se ha estudiado de las características, de los atributos negativos que tiene una familia disfuncional. Pero poco se habla de cuáles son los rasgos de una familia saludable. Entonces, es lo que vamos a hablar en esta tarde ya. Los 5 rasgos inteligentes de una familia altamente saludable, una familia funcional, es el contraste de ser una familia disfuncional. Así que espero que papás, mamás que me estén viendo puedan estar atentos a este tema, ¿no? Desde ya les damos la cordial bienvenida a quienes empiezan a sintonizarnos, a conectarnos. Estamos en vivo y en directo desde Facebook, desde YouTube también, y ya saben que también lo pueden volver a ver en nuestro canal. Dicho esto, empecemos con el tema los 5 rasgos inteligentes de una familia altamente saludable. Las familias saludables son familias que tienen inteligencia. Inteligencia en 5 niveles, que van a ser los 5 rasgos que voy a compartir con ustedes. 5 rasgos inteligentes de una familia altamente saludable. El primer rasgo que tiene este tipo de familias saludables es que poseen inteligencia emocional. Entre sus miembros se promueve y se practica la inteligencia emocional.
Y obviamente la inteligencia emocional tiene que ver con el manejo de nuestras emociones. ¿Cómo se mueven las emociones a nivel de nuestra familia? ¿Cómo se mueven? Hay dos extremos, las familias gélidas y las familias cálidas. Las familias gélidas es donde no se expresan emociones casi. No hay abrazos, no hay besos, no hay un decir te quiero mucho, te amo mucho, no hay palabras de caricias emocionales. Ahí son distantes, secos, fríos. Ese es un extremo. El otro extremo son las familias cálidas, donde hay mucha expresión de afecto, hay mucha muestra de cariño, de abrazos, de besos, de un te quiero mucho, te amo mucho. Entonces son familias cálidas en ese sentido. Entonces las familias cálidas, donde se expresan las emociones, pero de una manera equilibrada también, porque si nuestras emociones se desbordan y somos muy melosos, pegajosos, pues ya no, tampoco funciona así. Entonces con un equilibrio apropiado, entonces, hablamos que somos una familia altamente saludable con este rasgo de la inteligencia emocional. Recuerden que inteligencia emocional, un término que fue propuesto por Daniel Goleman en el año 90, en que publicó su libro, que justamente se titula así, Inteligencia Emocional. Él señala que son tres las características típicas de una persona que tiene inteligencia emocional. Disculpen. Son tres las características que va a presentar una persona o también una familia que posee inteligencia emocional. Primero, la primera característica es la autoconciencia. Autoconciencia. Es decir, una persona que posee inteligencia emocional es alguien que tiene conciencia sobre sus emociones, que se da cuenta cuando emergen sus emociones, que es capaz de ponerle nombre a las emociones que experimenta. No es una persona que reprime, que racionaliza y que esconde sus emociones. Entonces, una persona inteligente emocionalmente es alguien que tiene autoconciencia. Segundo, tiene autocontrol. Es decir, sabe expresar de manera equilibrada, ecuánime sus emociones. Por ejemplo, sentir ira no está mal, pero no tener control sobre mi ira, eso sí está mal. Entonces, la autoconciencia, el autocontrol y la tercera característica es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. La empatía es la capacidad de entender lo que el otro puede sentir a partir de las interacciones que tenga conmigo. Entonces, eso es. En una familia altamente saludable, pues hay inteligencia emocional, porque son cálidos, porque se expresan emociones y porque tienen un manejo adecuado de sus emociones. No se desbordan, no hay gritos, no hay grandes peleas, pueden haber ciertas discusiones, pero no se agreden, porque hay inteligencia emocional. La segunda característica de una familia altamente saludable es lo que podemos llamar como inteligencia social. Inteligencia social. Si la inteligencia emocional tiene que ver con el manejo de nuestras emociones, la inteligencia social tiene que ver exactamente con el manejo de nuestros vínculos. ¿Cómo son nuestros vínculos? ¿Cómo son nuestras interacciones? ¿Cómo nos relacionamos con los demás miembros de mi familia? Eso es inteligencia social si lo hacemos bien. Entonces, recuerden que los dos grandes vínculos con los cuales nos podemos relacionar e interaccionar entre los miembros de la familia es el amor por un lado y el desamor por el otro. Entonces, una
familia con inteligencia social se mueven los vínculos sanos de amor. No se mueve en los vínculos sanos, en los vínculos insanos de desamor. Una familia con inteligencia social no interactúa agresivamente, no maltrata. En una familia con inteligencia social casi no hay críticas, no hay rechazos, no hay control, no hay invalidación en la transmisión de valores. En unas familias altamente saludables que posee inteligencia social, saben relacionarse sanamente, saben interaccionar apropiadamente, saben respetarse, no se agreden, no se maltratan. Es una familia donde los vínculos crean unidad. Es una familia donde un hijo puede crecer con los dos grandes sentimientos, que son los dos grandes cimientos para la construcción de su identidad saludable, como es el sentimiento de pertenencia y el sentimiento de autonomía. Es una familia donde le permite al niño sentirse amado, protegido, valorado, reconocido, aceptado, y entonces ese niño desarrolla buenos sentimientos de pertenencia y dice, yo quiero pertenecer a esta familia. Y se identifica con esa familia. Pero al mismo tiempo es una familia que le brinda espacio para que desarrolle sentimientos de autonomía. O sea, sí, le brinda amor, le brinda aceptación, pero también le brinda sentimientos de autonomía, le da espacios de autonomía, porque es una familia equilibrada, porque se vincula ni tan cerca ni tan lejos. O sea, si es una familia en que sus miembros son demasiado cercanos y medio invasivos ya en la vida de uno y del otro, es lo que se llama en terapia familiar familias aglutinadas, muy sobreprotectoras, invasivas, también está mal. Son vínculos insanos. Pero también, si son familias desligadas, donde pues están muy distantes relacionalmente, emocionalmente, entonces también está mal. Todo es un punto medio, un equilibrio, un balance apropiado. Y entonces ni caemos en una sobreprotección que anule los sentimientos de autonomía, pero tampoco caemos en un distanciamiento que no permita que desarrollen sentimientos de pertenencia. Ambas son columnas para que un niño, un hijo pueda construir una identidad saludable. Entonces, si esa familia posee inteligencia social, entonces crece, es una familia saludable y puede albergar y criar hijos saludables, desarrollar miembros saludables. Entonces, eso es importante. En tercer lugar, una familia altamente saludable posee lo que se llama inteligencia espiritual. Si la inteligencia emocional tiene que ver con el manejo de las emociones y la inteligencia social con el manejo de nuestros vínculos, la inteligencia espiritual tiene que ver con el manejo de lo trascendente, le llamo yo. Es decir, es una familia, es una familia que enseña y que vive con ideales, que encuentra un propósito, un sentido de vida, un sentido a su existencia, y no vive apegado a lo material, a lo placentero. Vivimos en una sociedad altamente hedonista, donde todo promueve para que se despierten nuestros instintos, nuestros deseos, para que la conducta humana vaya tras el placer, huyendo del dolor. Todo lo mueve ahí, pero al mismo tiempo también somos una sociedad consumista, hiperconsumista, diría Lipovetsky, un sociólogo francés. Y ambas filosofías nos enseñan que la felicidad se encuentra en el tener o en el placer y no en el ser. Entonces, por eso las familias, muchas familias caen en esa carrera loca
de tener la mejor casa, el mejor departamento, el mejor auto, y todo es trabajo, todo es comprar, todo es ganar dinero, y están pues concentrados en eso, centrados en lo material, y se olvidan de lo trascendental, que más importante es la familia que el dinero, que más importante son las relaciones, sobre todo cuando los hijos son pequeños. A veces no importa que hay que ganar menos para estar más tiempo con los hijos. Entonces, tener esos valores trascendentales de servicio a los demás, de, de vivir en valores también. Entonces, eso es vivir en una inteligencia espiritual. Creer en un Dios también. Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, escribió un libro súper interesante al que tituló La civilización del espectáculo. Y él decía, es importante que una sociedad crea en Dios. Dice, si no cree en Dios, y lo dice él que es agnóstico, ateo, ¿eh? Dice, si una sociedad no tuviera Dios, sería el caos. Reinaría la ley de la selva, donde todos harían lo que quieran y reinaría la anarquía. Entonces, la fe en un Dios es espiritualidad también, pero no es una fe religiosa, fanática. Es una fe que me lleva a practicar unos principios éticos de vida. Eso es espiritualidad. La ética con la cual yo viva, yo desarrolle mi existencia. Producto de mi fe en Dios. Claro, algunos me pueden decir, bueno, yo puedo tener una ética sin tener a Dios o creer en Dios. Bueno, puede ser, pero en un sentido estás siguiendo los principios de Dios, aunque no creas en Dios. Hay gente que cree en Dios, pero no practica los principios de Dios. Pero hay gente que no cree en Dios, pero practica los principios de Dios. La espiritualidad finalmente no se basa solo en creer, sino en practicar allí. Ya, no basta en creer en Dios, es importante también vivir en sus principios, en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es inteligencia espiritual, la ética de vida con la cual vivimos, el apego a lo trascendente y no el apego a lo temporal, a lo material, a lo pasional. Eso es lo que hay que vivir como familia y enseñar a nuestros niños también al interior de ella. En cuarto lugar, recuerde que estamos abordando los 5 rasgos inteligentes de una familia altamente saludable. Ese es el título de nuestra charla. Estamos entrando al cuarto rasgo. El cuarto rasgo. El primero es inteligencia emocional, el segundo es inteligencia social, el tercero inteligencia espiritual y ahora entramos al cuarto que es inteligencia moral. Tiene que ver con el manejo de los valores. Si la inteligencia emocional tiene que ver con el manejo de las emociones, el segundo, la inteligencia social con el manejo de nuestros vínculos, y el tercero, la inteligencia espiritual con el manejo de lo trascendente, el cuarto tiene que ver con la inteligencia social con el manejo de los valores. ¿Cómo se vive y se practica los valores al interior de la familia en la que estoy? Yo como papá, como mamá, ¿cómo enseño los valores a mis hijos? ¿Cómo los practico yo? ¿Soy un demagogo de valores o soy un modelo de valores? Los niños, recuerden, no aprenden por lo que oyen, aprenden por lo que ven. Ellos a veces harán caso de lo que yo le digo, pero siempre harán lo que a mí me ven hacer. Por eso, más que las palabras, es el ejemplo, lo que enseña, lo que arrastra allí. Entonces, yo enseño valores. ¿Cómo los enseño al interior de mi familia? Hay 2 grandes herejías en la cual yo puedo caer a la hora de enseñar valores. Uno es la hipernormatividad, en la que soy demasiado legalista, demasiado exigente, demasiado normativo, intransigente. Eso está mal. El otro extremo es la hiponormatividad. Soy relajado con las normas. Las establezco a medias. Si las transgrede, pues no corrijo nada.
un poco que vivamos así nomás como podamos, y no enseño valores. Entonces, cuidado con esas dos grandes herejías de la normatividad, la hipernormatividad y la hiponormatividad. Lo que tiene que imperar es la normatividad, un equilibrio a la hora de enseñar valores a nuestros hijos, porque es importante que nuestros hijos crezcan con valores, crezcan con una moral respectiva. Es importante que yo como papá y mamá se los enseñe con mi propia vida. No le puedo decir y enseñar que ellos practiquen la verdad y siempre me digan la verdad cuando constatan que yo hablo mentiras. No pueden, no les puedo exigir que me respeten a mí si yo no los respeto a ellos. Si ellos nos ven que yo respeto a su mamá o a su papá, el ejemplo es lo que los va a llevar a que puedan seguir valores, aprender valores allí. Entonces, la inteligencia moral tiene que ver con eso. Una familia altamente saludable es una familia donde la moral, donde los valores se practican de una manera sana, de una manera equilibrada. Es una familia donde los padres, con el ejemplo, más que con las palabras, enseñan y transmiten valores a sus hijos. Vamos al quinto rasgo de las familias altamente saludables. Al quinto rasgo. El quinto rasgo es poseer inteligencia comunicacional. El primero es inteligencia emocional, el segundo es inteligencia social, el tercero inteligencia espiritual, el cuarto inteligencia moral y el quinto inteligencia comunicacional. Y esta quinta o este quinto rasgo tiene que ver con el manejo de nuestro lenguaje. ¿Cómo usamos nuestras palabras al interior de la familia? ¿Cómo es nuestro lenguaje? Hay palabras que maldicen y hay palabras que bendicen. Hay palabras que hieren y hay palabras que sanan. Hay un proverbio bíblico que decía, Salomón enseñaba que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es decir, son palabras que hieren. Mas la lengua de los sabios, dice, es medicina. Por eso, una, una lengua puede ser espada que hiera o puede ser medicina que sane. ¿Cómo se mueve el lenguaje al interior de nuestra familia? ¿Qué palabras usamos? Cuando yo le digo a mi hijo, eres un torpe, eres un inútil, lo estoy maldiciendo, lo estoy hiriendo, lo estoy hechizando para que se convierta en un inútil, en un torpe, aunque seguramente, y de hecho, tiene grandes potencialidades, pero lo estoy maldiciendo, lo estoy hechizando al expresarme de esa manera. ¿Qué palabras uso? ¿Mis palabras hieren más o sanan más? ¿Consuelan más o agreden más? ¿Cómo son mis palabras? ¿Qué palabras uso al interactuar en la familia? De repente hay familias en las que hablamos mucho lisura y como que es normal y lo tomamos como a risa incluso. Incluso hay padres que cuando ven a un niño de 2, 3 años hablar una lisura, lo aplauden, se ríen y dicen que qué lindo y no saben el daño que les están haciendo allí. ¿Cómo se mueve en la familia? ¿Qué lenguaje usamos? ¿Un lenguaje positivo o un lenguaje negativo? ¿Un lenguaje lisuriento o un lenguaje pues más sano? ¿Qué palabras reina en nuestra familia? ¿Palabras que maldicen o palabras que bendicen? Maldecir es mal decir, usar mal la palabra, no decir bien las cosas. Eso es maldecir. Dice otro proverbio de Salomón que, que dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua
El que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es decir, mi lengua puede producir vida, pero puede producir muerte. Puede producir sanidad, pero puede producir enfermedad. El poder de mi lengua, el poder de la palabra es muy fuerte, es muy profundo. Por eso, cuidado, papá, mamá. ¿Qué palabras usan? ¿Cómo te diriges a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo se dirigen entre ustedes como cónyuge? ¿Qué palabras usan? ¿Son de lisuras o son de respeto? ¿Son positivas o son negativas? Las familias altamente saludables poseen inteligencia comunicacional. Su lenguaje es saludable, su lenguaje es de respeto, su lenguaje es de palabras que bendicen, palabras que sanan, palabras que reconfortan, palabras que nutren. Esa es lo que impera en una familia altamente saludable. Entonces, estos son los 5 rasgos inteligentes que poseen las familias altamente saludables. Estamos terminando un año, estamos terminando el año y podríamos evaluar cómo hemos vivido como familia en este 2023. Podríamos evaluar cómo hemos vivido y podríamos proponernos, si hemos vivido mal y hemos cometido muchos errores, a partir de ahora, de este nuevo año nuevo que estamos por empezar, podríamos proponernos volvernos una familia altamente saludable, aprendiendo a desarrollar estos 5 tipos de inteligencia. No es difícil, no es tampoco fácil, pero no es difícil desarrollarlo. Es un tema de proponérnoslo. Y sobre todo papá y mamá. Y entre papá y mamá, sobre todo papá, que es el líder de la casa, que es el líder de la familia, que es el que pauta, el que marca la pauta de las relaciones. Proponerme desarrollar inteligencia emocional, manejándonos bien a nivel de nuestras emociones y siendo cálidos. Inteligencia social, aprendiendo a movernos en vínculos sanos de amor. Mi libro La belleza de amar es un buen material que me puede enseñar a cómo movernos en vínculos sanos de amor. Inteligencia espiritual, a no vivir pegado a lo material, a no vivir en el trabajo todo el tiempo y descuidar la unidad familiar, encontrar un ideal, un sentido, un propósito a nuestra existencia como familia, como individuos, enseñarle a nuestros hijos ello también. Y lo tercero, inteligencia moral. No caer en hipernormatividad ni hiponormatividad. Enseñarles valores de manera equilibrada y enseñárselos no tanto con mis palabras, sino con mi ejemplo. Y finalmente, la inteligencia comunicacional, el manejo de nuestro lenguaje. Cuidado con palabras negativas, tenemos que usar palabras positivas. Cuidado con palabras que maldicen, cuando tenemos que usar palabras que bendicen. Tenemos que hacer que en nuestras relaciones imperen palabras que sanen y no palabras que hieran. Si somos capaces de proponernos construir en nuestra familia, en nuestras vidas, estos 5 rasgos inteligentes de una familia altamente saludable, entonces lograremos que sus miembros, papá, mamá, tengan salud psíquica y física y sobre todo lograremos que nuestros hijos crezcan con una identidad saludable. Este es el trabajo que nos queda por delante y que yo animo y aliento a que puedan, pues, los padres proponerse como reto de este nuevo año que están por empezar. Así que les deseo lo mejor. Estamos acabando el programa de este año y queremos dejarles un mensaje que les pueda ayudar a encarar de manera más fructífera, más positiva, más saludable el próximo año. Dicho esto, entonces, está ahí el desafío. Y ahora sí, podemos entrar a un tiempo de preguntas, inquietudes que tengan con respecto al tema
que hemos tratado, que estamos abordando ahora, ¿no? Así que ahí les escucho entonces. A ver, Luis dice, ¿qué acciones puedo hacer para poder manejar nuestra inteligencia emocional? Te aconsejo, Luis, que puedas comprar ese libro de Daniel Goleman. Ya puedas aprenderlo, a entender de qué se trata la inteligencia emocional. Pero recuerda que vas a desarrollar inteligencia emocional en la medida en que aprendas a tomar conciencia sobre las emociones que empiezan a emerger dentro de ti o que están dentro de ti. Eso es inteligencia emocional. Cuando, por ejemplo, estoy en una discusión con mi cónyuge o mis hijos que me exasperan, entonces ya me estoy llenando de ira, yo digo, no, esto que está emergiendo en mí se llama ira. Tomo conciencia de la ira. Y el segundo paso es, tomo control. No dejo que la ira me gane. No dejo que la ira me desborde y me lleve a hacer o decir cosas de las cuales después me arrepienta. Y también tomar en cuenta al otro o a la otra, a mi cónyuge, a mis hijos, qué están sintiendo ellos, qué emociones los embarga. Eso es aprender a tener inteligencia emocional. Es un aprendizaje. De a poco se va aprendiendo y de a poco se va desarrollando también. María dice, como mamá, ¿cómo puedo controlar mi ira cuando me enfado? Como le decía Luis, tienes que detectar, ponerle nombre a lo que estás sintiendo, darte cuenta, estoy con ira, me estoy llenando de ira. Ese es el primer paso para controlarlo. Desde el momento en que tú le pones nombre a lo que estás sintiendo, esto se llama ira, se llama enojo, desde ese momento tú empiezas a tomar el control. Cuando tú no tomas conciencia de la emoción que te embarga, esa emoción te domina. Entonces, en ese sentido, ya tú detectaste la ira, entonces estoy con ira, voy a calmarme, voy a respirar despacio, voy a tomar aire en esto y voy a controlarme. Me propongo no decir nada ahorita porque estoy en caliente, estoy con la adrenalina alta, voy a calmarme, voy a serenarme. Y entonces, de esa manera voy a pensar también de por qué mi hijo o mi hija me ha generado esa ira, qué ha hecho allí, y pueda tener la capacidad de desarrollar empatía y sentir o pensar lo que puede estar sintiendo y pensando mi hijo allí. Entonces, esa es la forma de ir aprendiendo inteligencia emocional. A ver, Doris pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi hija adolescente que se enfoque en sus estudios? Doris, tú tendrías que preguntarte primero, ¿qué hace que tu hija no se enfoque en los estudios? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando en ella? ¿Está deprimida? ¿Está con déficit de atención? ¿Está viviendo en una atmósfera familiar enrarecida de ira, de peleas? Y por eso ella no tiene capacidad de concentrarse. Y la está llevando a que no se enfoque en sus estudios. De repente el problema no está ahí y el problema está en el entorno familiar con el que vive. Habría que descubrir primeramente qué la está llevando a asumir esa actitud antes de responderte qué hago para que se enfoque a su estudio. Primero respóndete qué la está distrayendo, qué la está desconcentrando de sus estudios. Alguna pareja de repente que tenga o alguna ilusión que tenga, no lo sé, esa es la tarea que te toca a ti descubrir antes de ver cómo haces. No, no es que tienes que disciplinarla, obligarla, quitarle el celular, ni nada por el estilo. Primero averigua, dialoga con ella, ¿no? Llega a acuerdo con ellas también para que ella pueda preocuparse más por el estudio, ¿no? Helen pregunta, mi esposo tiene el concepto de que mamá es la que educa. Lo dice porque él por el trabajo generalmente estuvo fuera y ahora mis hijos no son cariñosos.
Es decir, no demuestran afecto, sobre todo el mayor que tiene 22, el segundo un poco. No sé cómo puedo revertir esa situación. Él ahora ya está más frecuente con nosotros. A ver, Helen. Primero, eso de que la mamá es la que educa, completamente equivocado. Esa es una falacia total, que ya en el siglo XXI no podemos seguir pensando. Eso viene del siglo XX, perdón, del siglo XIX, antes de la Revolución Industrial, en la que se habían repartido los roles de que papá es el proveedor, el que va a trabajar allí, y la mujer es la que educa a los hijos. Eso cambia a partir de la Primera Guerra Mundial y mucho más después de la Segunda Guerra Mundial, en que a raíz de que los esposos van a la guerra o desaparecen o mueren y todo, la mujer entra en el campo laboral, eso cambia. Y vivimos un tiempo en que los dos ahora están preocupados y encargados de la economía. Y aun cuando el acuerdo sea de que yo trabajo y tú te educas, te encargas de los hijos, aun cuando sea así, no quita, no me exime a mí como hombre, como papá, de también educar a los hijos. Mi tarea como padre no es solo proveer dinero. Mi tarea como padre es formar el carácter de mis hijos, juntamente con su mamá. Esa es la principal tarea que yo tengo como papá. Esa es la principal tarea. No nos olvidemos. La principal tarea no es proveer económicamente. La principal tarea no es satisfacer sus necesidades físicas, materiales. La principal tarea es satisfacer sus necesidades psíquicas. Y en eso consiste educar allí. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, Helen, es que tus hijos, sobre todo el mayor, no muestran afecto, no saben mostrar afecto. Y tú indirectamente atribuyes como que a la ausencia de papá. Seguramente a la ausencia física y de repente también a la ausencia emocional. Pero ¿y qué de ti también? ¿Qué de ti? Tú has sido una madre afectuosa, cariñosa, le has mostrado mucho afecto, poco afecto. ¿Cómo ha sido? ¿De dónde es que estos chicos han aprendido a no expresar afectos, a ser un tanto alexitímicos? El ser alexitímico significa no saber expresar afecto, significa no saber expresar emociones. Entonces, ¿de dónde aprendieron eso ellos? Pero mira, lo importante ahora es ya no tanto de dónde, cómo, el origen al cual llegaron. Lo importante ahora es cómo revertimos esta situación. Yo siempre digo que una primera manera de empezar a revertir, a cambiar y empezar una nueva etapa como familia es pidiendo perdón. Es pidiendo perdón. Tu esposo debería pedir perdón porque fue un padre ausente físicamente en la vida de sus hijos. Y no cabe eso de que tuve que trabajar y ganar dinero. No, a los hijos, sobre todo cuando son niños, ese no es un tema de ellos. A ellos les interesa que papá estuvo o no estuvo. No si es que tenía que trabajar, que tenía que ganar dinero y que la casa y que el hogar. No, eso no es de un niño. Entonces, pedirle perdón en ese sentido y peor todavía, si es que fue un padre seco afectivamente. O sea, no hubo inteligencia emocional en esa casa, distante. El no ser afectuoso con los hijos, créanme, papás y mamás, que es un maltrato psicológico. Maltratar a un hijo, y ya lo hemos dicho en otras charlas también, no solo es dar una cachetada. Cachetear a un hijo es maltratar, pero dejar de abrazar también es maltratar. Cachetear a un hijo es un maltrato visible. Dejar de abrazar a un hijo, no darle caricias, es un maltrato invisible. Es un maltrato psicológico también. Entonces, lo que hay que hacer a partir de ahora, Helen, es pedirle perdón en primer lugar y en segundo lugar empezar a mostrar afecto. Ser cariñosos. Quizás ya no en el plano físico, si se puede bien y a buena hora, pero sí
con las caricias psicológicas que tienen que ver con palabras, palabras de reconocimiento, de valoración, de elogio, palabras positivas, ¿no? La inteligencia comunicacional es la que tiene que imperar a partir de ahora. Entonces, eso es importante a tener en cuenta, ¿no? Aide pregunta, mi hijo adolescente no puede llevarse bien con mi hija de 5 añitos. ¿Qué hago? Otra vez, Aide. Y no me cansaré de repetirles a todos. Cuando ustedes vean una conducta disfuncional de un hijo, de por qué se comporta así, la pregunta no es qué hago. No es qué hago. Esa no es la pregunta principal. Ni siquiera es la pregunta principal. En su momento de repente podemos hacerlo, pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. La primera pregunta que yo tengo que hacerme ante una conducta disfuncional de mi hijo es, ¿qué lo está llevando a comportarse de esa manera? Y en este caso, Aide, ¿qué lo está llevando a que mi hijo no se lleve bien? Mi hijo adolescente no se lleve bien con su hermanita de 5 años. ¿Qué lo está llevando a eso? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Qué hay en su corazón? Es eso lo que yo tengo que preguntarme y no tanto qué hacer. Cuando yo sepa bien cuál es la razón por la que se comporta así, voy a saber lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué está pasando? Él de repente se siente desplazado por ti, por la familia. Se siente que papá y mamá o uno de ellos pues le dan más prioridad a la niña de 5 años y creen que él, porque ya es adolescente grandecito, pues ya él tiene que aguantar todo, incluso de repente hasta ocuparse de la hermanita. Entonces, no, no nos equivoquemos, eso está mal. Ese adolescente que es mi hijo y que es un poco grande en relación a su hermanita menor, tiene tanta necesidad como ella. Necesita de la atención como ella. Necesita del buen trato, de la consideración, como lo necesita la hermanita. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué él siente celos? O sea, habría que preguntarse cuál es la razón que la lleva a comportarse así con su hermanita y en base a eso podrá pues decir qué hacer. Si te respondes esa primera pregunta, automáticamente surgirá la respuesta a la pregunta que te estás haciendo de qué hago. Ok, muy bien, muy bien. Quiero anunciarles que este es el último programa de este año. Ya estamos la segunda semana de diciembre. Van a empezar los siguientes días de muchas correrías y compromisos. Así que por eso ya por este año, este es nuestro último programa, porque seguramente ustedes, como yo también, pues asistiremos a diversas reuniones sociales, amicales, profesionales, y eso, o ir de compras, ¿no? Armar el arbolito, la Navidad. Pues ya nuestra mente está ocupado en eso y tiene su lugar en ese sentido la Navidad, las fiestas también. Es por eso que por este año nos estamos despidiendo ya, estamos cerrando este año, ya no va a haber programa hasta el próximo año. Y quiero anunciarles que el próximo año el formato cambiará un poquito en cuanto a las transmisiones. Ya la primera semana o la segunda semana de enero les estaremos anunciando las novedades que traemos para este programa y la dinámica del programa en sí. Ya, así que yo en verdad estoy muy contento y muy agradecido con todas las personas que cada martes entran. Cada martes entran diferentes personas, pero sé también de que hay un buen grupo que es asiduo asistente a este programa, a los cuales los felicito, me alegro por ellos y espero que les haya ayudado mucho. ¿Ya? Así que gracias, gracias. Recuerden que pueden visitar mi página web donde me ubican como www.josevaldeon.com. Pueden leer artículos míos que tengo ahí y también pueden ver los libros que he publicado y pueden adquirirlos y hacer sus pedidos por ahí.
Ya me ubican también en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. En todos me ubican como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Ustedes ponen así en cada red ese nombre y me van a ubicar. Muy bien, antes de acabar estamos con otra pregunta. Ana pregunta, yo soy una persona muy alegre, tranquila y pasiva, incluso en situaciones de conflicto. Sin embargo, me he dado cuenta que con mi pareja no puedo. Me irrito fácilmente y tiendo a perder el control de mis impulsos, lo cual lo único que quiero es irme del lugar. ¿A qué se debe? ¿O qué yo podría hacer en esa situación? Bueno, definitivamente los conflictos más serios siempre los vamos a tener con las personas más cercanas a nosotros. Siempre lo vamos a tener con las personas más cercanas. No es con el jefe del trabajo, no es con el compañero del trabajo, no es con el vecino. Es con aquel que continuamente estamos conviviendo allí. ¿Y quién más cercano a nosotros que nuestra pareja? Entonces, cuando tú dices que te irritas fácilmente, puede pasar de que él, sin darse cuenta y sin mala intención, esté tocando heridas tuyas de tu infancia que te llevan a irritarte, a explotar, ¿no? A desestabilizarte, a que la emoción, ira y tal vez miedo, rabia, te empiecen a embargar. Esa es una opción. La otra opción puede ser que te sientas agredida por él, que él sea tal vez tosco, sea un poco seco, indiferente, no lo sé, pero de alguna manera te sientes agredida por él. O puede ser una mezcla de ambas cosas, de tus heridas de la infancia o de las heridas que te están provocando en el matrimonio. La pregunta que me haces es, ¿por qué me pasa esto? Por una de estas dos razones o ambas. Y me preguntas también, ¿qué hago? ¿Qué hago? Uno es sanar tus heridas emocionales. Casi todos o todos tenemos un niño interior herido, un niño o una niña interior herida. De paso, el próximo año estoy abriendo un curso sobre un taller de sanación personal sobre la sanidad de mi niño interior herido. Ya estén atentos, ya lo hemos abierto y estamos ya con un grupo, pero el próximo año abriremos otros también. Entonces yo pueda explorar, Ana, qué heridas emocionales tengo. Es la gran oportunidad. El matrimonio siempre es la oportunidad donde van a aflorar mis heridas de la infancia, para que sean agravadas o para que sean sanadas. Esa es la gran oportunidad allí, ¿no? Y lo otro que tienes que hacer con tu pareja, si es que sobre todo él te está agrediendo, es desarrollar lo que se llama asertividad. Ya hemos hablado bastante también de asertividad. Asertividad es saber expresar lo que pienso, siento y quiero, pero de una manera ecuánime, sin agredir, sin atacar a la otra persona. Defiendo mis derechos, pero sin atropellar el derecho de los demás. La asertividad tiene dos herejías, la agresividad y la pasividad. Cuando me siento atacado, puedo reaccionar agresivamente y atacar. O puedo reaccionar también de manera pasiva, no ataco, me trago la rabia, el dolor y no digo nada. Son dos respuestas equivocadas que me hacen daño. La respuesta adecuada es asertividad. Me sereno, me calmo de manera ecuánime, digo lo que pienso, lo que siento, lo que estoy viendo, lo que estoy experimentando, asertivamente. Te recomiendo que leas un libro que se llama Cuestión de Dignidad, de Walter Rizzo. Es un libro que habla justamente de la asertividad y te puede ayudar mucho en tus relaciones interpersonales en general y mucho más con tu pareja en particular, ¿no? ¿Cómo podemos identificar nuestras emociones sin reprimirlas? Sin reprimirlas. Bueno, para empezar, Giovanna, ya tenemos la mayoría de nosotros emociones reprimidas, de las cuales no nos damos cuenta, no estamos enterados. Dentro del curso de niño interior herido que hace un momento les hablaba,
trabajamos las máscaras de nuestro niño interior herido. Es decir, muchas veces no vemos nuestras heridas emocionales porque aparecen detrás de ciertos rasgos de carácter que son nuestras máscaras allí. Por ejemplo, cuando yo soy una persona irritable, por ejemplo, ese rasgo de irritabilidad está revelando que tengo una herida emocional llamada amargura allí, o rencor. Entonces, yo tengo que, a partir de mis rasgos de carácter, de cómo soy, de cómo me ven los demás, puedo preguntar incluso, yo puedo identificar máscaras que tengo. Y detrás de esas máscaras, poder ver qué heridas emocionales y también heridas mentales yo tengo allí, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a identificar sus emociones, como decíamos hace un momento, a partir de tomar autoconciencia. Entonces, cuando yo digo tengo rabia, esa persona me genera rabia, entonces como que yo tiendo a reprimirla, a esconderla porque no está bien de repente sentir rabia hacia esa persona y sobre todo si es alguien muy cercano a nosotros. Pero no es un camino correcto. El camino correcto es decirle, esto se llama rencor, esto se llama amargura, lo que tengo aquí. No lo voy a maquillar, no lo voy a disimular, no lo voy a esconder. Y si se llama así, lo voy a trabajar, tal vez con el perdón. El perdón es un instrumento terapéutico para sanar heridas emocionales. Allí hay un libro que se llama El viaje del perdón, que les he comentado ya, ¿no? Es un libro escrito por mí y que pueden también ayudarles en su trabajo terapéutico ahí. Muy bien, estamos llegando al final. A ver, hay dos preguntas más y con ellos terminamos. Gabriela pregunta, en mi caso, cada vez que tenemos algún desacuerdo con mi esposo, yo suelo ser impulsiva. En vez de calmarme, tiendo a sentir mucho las emociones que en ese momento se generan. ¿Cómo puedo controlarme? Bueno, Gabriela, yo creo que la respuesta es casi la misma que le di a Ana. Eh, Cuando tienes desacuerdos con tu esposo, generalmente los desacuerdos se llevan con peleas. Ustedes saben también, muchos de ustedes saben que tengo otro programa de coaching terapéutico para parejas donde trabajo las 7 leyes del amor. Y en una de esas leyes del amor yo enseño que las parejas saludables deben aprender a discutir sin pelear. Las peleas son cuando hay agravios y agresiones. Las discusiones son cuando atacamos ideas, pero no atacamos a las personas. Pero la mayoría de conflictos en la pareja son peleas y no son discusiones. Entonces, cuando tú me hablas de desacuerdos, probablemente sean ataques, sean agravios. Y claro, cuando una persona se siente atacada, como seguramente te sientes tú, Gabriela, pues quieres atacarte, te vuelves impulsiva, reactiva y no proactiva. Entonces, lo que le decía a Ana, ¿no? Tienes que aprender a desarrollar inteligencia emocional. Parte de la inteligencia emocional es la asertividad. Lee este libro de Cuestión de Dignidad de Walter Rizzo allí para controlarte. En el momento mismo en que tú estás en pleno desacuerdo, en plena pelea, tú mismo te das cuenta de qué emociones. Tengo que calmarme, tengo que serenarme, no tengo que dejar que mis emociones me embarguen. Tengo que tener ese diálogo interno y no cegarme por las emociones. Eso sería inteligencia emocional y es un aprendizaje. Poco a poco me voy controlando. Poco a poco empiezo a aprender y a desarrollar inteligencia emocional. Wilber pregunta, si me lleno de ira, pierdo el control y le grito a mis hijos, pero luego de calmarme, como usted indica, ¿cómo hago para tranquilizar a mis hijos y pedirle disculpas por lo que pasó? Yo siempre digo que en las relaciones humanas no se piden disculpas, o pocas veces se hacen. Lo que se pide es perdón. Hay una diferencia entre pedir disculpa y pedir perdón. Disculpa se pide cuando uno
ha cometido un error. Perdón se pide cuando ha cometido agravios. Y generalmente en nuestras relaciones humanas lo que cometemos son agravios. Cuando le gritamos, le decimos malas palabras a nuestros hijos o les pegamos. Los estamos agraviando. No que pedirle disculpas, le tengo que pedir perdón en ese sentido. ¿Ya? Entonces, que quede claro cuál es la diferencia, ¿no? Bueno, Wilber, otra vez, ¿no? Otra vez, cuando te llenas de ira, pierdes el control. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que no tienes inteligencia emocional. Toda persona que sus emociones, sobre todo de miedo y de ira, los controla, son personas que no tienen inteligencia emocional, que necesitan aprender. Hay un proverbio bíblico que dice, el necio al punto da a conocer su ira. Es decir, la ira lo controla, fácilmente explota su ira, pero dice, el sabio al fin lo sosiega. Miren, el necio dice, al instante da a conocer su ira, en cambio el sabio la sosiega. La diferencia entre un necio y un sabio no es que el sabio no tenga ira, el sabio tiene ira igualito que el necio. La diferencia está en que él la sosiega, la controla, la gobierna. El necio no. Al necio la ira lo controla. Entonces es un aprendizaje mental, emocional, en la que tú te dices, estoy lleno de ira, me voy a controlar, voy a respirar hondo, voy a calmarme. No voy a decir ni hacer cosas de las cuales después me arrepienta. Me voy a calmar. No salgo en ese momento que me están irritando, salgo y me voy a tomar agua y vuelvo después y les hablo con más calma hasta cuando haya bajado más o menos y me haya controlado. Lo repito eso una y otra vez, esa es la manera de aprender a desarrollar y practicar inteligencia emocional. Dicho esto, hemos llegado al final de nuestro programa. Una vez más, gracias, muchísimas gracias a todos los que me han seguido en este año, en los años anteriores también seguramente. Gracias por los que martes a martes se conectan. Gracias a todos los nuevos que también se han unido a este grupo de los martes. Gracias por su sintonía, gracias por su escucha y solamente me queda desearles una feliz Navidad a cada uno de ustedes. La Navidad es familia, la Navidad es sinónimo de amor. La Navidad no es tanto el pavo, el panetón y el arbolito. No está mal eso. También puede estar presente. Pero sobre todo tiene que estar presente el perdón, el amor, la conexión conyugal, la conexión familiar, los vínculos sanos de amor. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido en esta charla, tal vez ahora que vamos a empezar un nuevo año, proponernos desarrollarnos en ser una familia altamente saludable, desarrollando los 5 rasgos inteligentes que tiene toda familia altamente saludables. Así que también un feliz año nuevo para todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes como personas y como familias. Nos estamos reencontrando el próximo año. Dios les bendiga y un abrazo para todos. Muchas gracias.